Muchísimas gracias a todos. Gracias, Juan Antonio. Bueno, lo primero de todo quiero agradecer a Jorge Buchalja y, sin duda, a Jorge Sapelli y a Elías Stein por haber confiado en invitarme a compartir con todos vosotros durante los próximos 40 minutos lo que nosotros decimos que es experiencia. Experiencia no es lo que te pasa. Experiencia es lo que aprendes con lo que te pasa. Así es que traigo una mala y una buena noticia para todos vosotros esta tarde de hoy. ¿Por dónde queréis que empiece? ¿Por la mala o por la buena? ¿Por la mala habéis dicho? Bien, empezaré por la mala, por llevarte la contraria. No, pues lo tengo así. La mala es que nada de lo que voy a decir es verdad. Lo siento. Es cierto, creerme. He dicho es cierto y era verdad. No sé, hay una incongruencia en esto probablemente. Nada de lo que voy a decir es verdad. Fíjate, puedes estarme escuchando los próximos 39 minutos y estar pensando, ¿qué razón tiene este tío? Este gallego parece que tiene algo de razón, ¿sí? No aprenderás nada, solo estarás contrastando lo que tú ya sabes, lo que tú has aprendido de tu experiencia con lo que estás escuchando. Aprendizaje cero detrás de eso. Claro, que te puedes pasar diciendo, ¿lo ves? Un gallego más que viene con sus teorías. ¿Qué tonterías dice? Este tío no sabe nada de marketing. ¿Sí? ¿Qué pinta un tío hablando de liderazgo y de personas en el ámbito de marketing? Por tanto, si te pasas los 38 minutos que quedan contrastando lo que tú ya sabes con lo que escuchas que yo digo, tampoco aprenderás nada porque solo estarás confirmando lo que tú ya sabías. Así es que estáis fastidiados. Me escuchéis como me escuchéis, no vais a aprender nada. ¿Cuál es mi objetivo en los próximos minutos? Mi objetivo es que te lleves interrogantes, te lleves dudas, te lleves inquietudes, inquietudes que generen entusiasmo y ganas por seguir aprendiendo, por seguir mejorando la experiencia y lo que ya sabes del mundo, porque probablemente el mundo no es como tú crees que es. Hay muchas más perspectivas y posibilidades en el mundo y en el mundo de las relaciones. Habíamos estado hablando en las ponentes de la mañana que hablamos, el marketing son conversaciones con clientes, clientes que cambian en sus inquietudes, generadores de experiencia, ¿sí? Pues todo esto está cambiante. Por tanto, la clave será el futuro que tú estás dispuesto a crear y a generar, si estás abierto a seguir aprendiendo. Así es que si te llevas inquietudes, daré por satisfecho mi objetivo. La buena noticia que también viene ahora, es que todo lo que os voy a compartir es la experiencia de años de la Escuela Europea de Coaching, líder en España en el desarrollo de líderes. Es nuestra experiencia de acompañar a un montón de líderes de muchas organizaciones a nivel internacional. Estamos en Europa, en España es la sede principal, en Portugal y en Italia, pero en Latinoamérica también estamos en países como Argentina, estamos en países como Colombia, como México, como Chile, etc. Así es que lo que os voy a compartir es que lo que nosotros hemos aprendido. Espero que de esto también os pueda servir algo. Compartir experiencia es compartir aprendizajes. Bien, antes de nada, os voy a pedir rápidamente, en 30 segundos, algo que a ver quién está dispuesto a hacerlo. Levanta la mano si estás dispuesto a hacerlo. A ver, levanta la mano. Uy, qué pocas manos. Uy, qué pocas manos. Ya me habían dicho que después de comer iba a ser difícil. Bien, de momento hay pocos. Os pido lo siguiente, que en 30 segundos cambies el lugar en el que estás sentado. El tiempo comienza ya. Claro, probablemente esta mañana estuviste en un sitio sentado, ahora has dicho, uy, qué bien, mi sitio estaba libre, te puedes estar cambiando con el de al lado, sí, nos cambiamos pero no mucho, ¿sí? Gracias a todos los que se están atreviendo a cambiar. Ajá. Bien, no ha habido nadie disruptivo, no ha habido nadie que haya generado un cambio realmente drástico, ¿verdad? Nadie ha transgredido las sillas del reservado, ¿verdad? Ok, lo que sí que es seguro es que si cambias tu forma de mirar, cambiará las cosas que ves. Así es que probablemente lo único que podemos hablar del futuro es que esto va a ser cambio y continuo. Si no estás dispuesto tú a cambiar, ¿cómo crees que vas a estar listo para adaptarte y enfrentarte en velocidad a los cambios que seguro van a ir sucediendo? Lo que pasa es que, claro, ya lo decía un físico muy importante, creo que se llamaba Newton, que hablaba algo así como de la ley de la inercia, y es que los cuerpos tendemos a estar en el mismo estado. Por tanto, si estás en una actitud de estar parado y viéndolas venir, difícil que seas tú el primero en ponerte en movimiento. Estamos acostumbrados al cambio, a resistir el cambio, a resistir que nos cambien. Empiezan los cambios, luego esos cambios se desarrollan y a ver si se acaba el cambio, ¿verdad? Esto es lo que hemos aprendido. Nos pasamos el día esperando que acaben los cambios.
mala noticia tengo para vosotros y para vosotras. El cambio es exactamente al revés. El cambio se lee de derecha a izquierda. El cambio es cuando un status quo, una situación termina. Así es que hay que estar listos para abandonar lo que ya sabemos, las certezas, y abandonar las situaciones conocidas por nosotros. ¿Sí? Desde aquí, la presentación se llamaba Líderes del Futuro. Así es que voy haciendo un paralelismo entre lo que yo creo que es el futuro que nos vamos a enfrentar y, por tanto, qué tipo de liderazgo va a ser necesario. Fíjate, hay un contexto muy importante que podréis leer mucho sobre ello. En inglés es con U, VUCA, porque la I de incierto lo cambian por uncertain. Os lo voy a explicar en castellano con su acrónimo. La V es la V de volátil. Nos enfrentamos a un contexto social, económico, político, demográfico de orden mundial, ya no es local, es mundial, en el cual todo es inestable. Y nos enfrentamos a situaciones inesperadas. Es camaleónico, pero un camaleón del futuro, un camaleón robótico, como os pongo aquí en el ejemplo. Así es que ya no es suficiente con tener líderes listos para adaptarse al cambio, ni siquiera en velocidad. Ahora necesitamos líderes que sean dinamizadores de cambio. No alcanza con estar listo para adaptarse rápido. Serás un buen líder si estás listo para generar cambios, tú y en los que inspiras confianza. La I es la I de incierto. El futuro es incierto. Nada es seguro. Nos hemos pasado en todas las empresas de retail, de comercio, donde yo he trabajado muchos años, haciendo forecast, tratando de verdad predecir futuro, de hacer predicciones sobre cuál va a ser el consumo de nuestro... ¿Verdad? Todo esto lo hemos hecho. Y empezábamos a hacer likes for likes, comparativas de ventas en las que nada cuadraba. Y siempre encontrábamos un argumento explicativo que justificaba la distancia. Y hablábamos del pasado. Esto se ha acabado. Ahora la clave es mirar al futuro y dejar de buscar certezas. Lo que pasa es que, claro, un líder que busca certezas es un líder controlador, porque es un líder que no quiere sorpresas. Piensa en esto. Si tú eres controlador es que no quieres sorpresas. Pero si no quieres sorpresas, ¿dónde está el espacio para la creatividad, para la innovación, para lo nuevo? Por tanto, desde aquí necesitamos algo que en las empresas de desarrollo de software lo han tenido muy claro y han dejado de estar programando en métodos de waterfall de cascada y han pasado a metodologías Scrum, que fíjate que Scrum viene del inglés melee, esta postura donde todos empujamos, ¿verdad? Somos mucho más fuertes, y es toda la metodología del Agile Learning, o sea, la capacidad para aprender rápidamente. Tatiana esta mañana nos mostraba una organización, ¿verdad?, que aprende de sus errores. Por tanto, será clave estos líderes que estén generando espacios para aprender del error, por tanto el error sea algo recompensado y valorado. Fíjate, si no dejas espacio al error, si no dejas espacio a equivocar, entonces la emoción que estás generando es la emoción del miedo. Desde el miedo lo que haces es evitar, ¿sí?, pasar desapercibido. El miedo se carga la creatividad. Sin embargo, desde este nuevo espacio lo que surge es la confianza. La C es una C de complejo, complex. Cada vez el mundo está más interconectado. Hemos escuchado también IBM que nos está hablando de la importancia de todo el cloud computer, la inteligencia artificial, ¿verdad? Todos los sistemas cognitivos que aprenden y que hipertecnologizan todo. Por tanto, vivimos en mundos donde ya todo está conectado. Los líderes ya no alcanza con que tengan el dominio de su silo o el dominio de la zona de influencia, porque está todo hiperconectado. Desde aquí, el pensamiento estratégico tiene que ser un pensamiento global, porque somos parte de un todo. 5 directores en una organización tomando decisiones, cada uno de ellos han aprendido a llegar al comité estratégico de dirección defendiendo su postura del departamento al que ellos representan. ¿Sí? Esto ya no es más la forma de reunirse, porque entonces estarán defendiendo los intereses particulares de su área. Ahora 5 directores que se reúnen en el directorio tienen que estar convocados para ser gerentes generales. Y si no, mejor que no se sienten a ese directorio. Porque solo si se sienten gerentes generales, pensarán en global, dejarán de estar defendiendo su área de responsabilidad y estarán asumiendo que para lo que ellos son acontables, o sea, que dan cuenta, es de su área de responsabilidad. Pero responsables son de cualquier decisión que se tome en ese directorio. Por tanto, esto es evolucionar hacia liderazgos globales.
La A del acrónimo VICA habla de la ambigüedad del contexto. ¿Qué quiere decir ambiguo? Ambiguo es que antes establecíamos claramente correlaciones entre una causa y un efecto. Hoy en día hay tantos factores que influyen que estas correlaciones directas son imposibles de establecer. Es más, nos enfrentamos a situaciones sin precedentes. José Antonio Varas antes nos hablaba precisamente de esto mismo, ¿verdad? Nunca antes, y hablaba de varias cosas, nunca antes el cliente estaba tan empoderado, nunca antes el cliente tenía tanta información, nunca antes, todos estos nunca antes son, pues de ahora en adelante va a ser así. Así es que, ¿cómo ser capaces de liderar un futuro del que no tenemos precedentes? Estos son los líderes que hacen falta ahora generar. Con todo este contexto, entonces, necesitamos líderes que sean capaces de poner en juego soluciones creativas, que sean disruptivos y que se atrevan. No es el miedo, es el coraje, es la valentía, es la ambición. ¿Sí? El miedo paraliza, pero el miedo se puede transformar en coraje, en ambición, que es el que te ayuda a impulsarte a por los objetivos. Pero fíjate que he metido un elemento más, hablando de este nivel relacional, porque hemos empezado hablando de, digamos que, características personales que cualquier líder del futuro tendrá que tener. ¿Sí? Pero además de un nivel personal, los líderes del futuro tendrán que trabajar aspectos relacionales. Esta parte de soluciones creativas, de valentía, indudablemente va a influir también en la parte social. Fíjate lo que os pregunto a continuación. ¿Dónde está el futuro? ¿Alguien tiene respuesta? ¿O a alguien se le ocurre una respuesta? ¿Dónde está el futuro físicamente? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Dónde diríais que está el futuro? ¿Perdón? En el viaje, en el camino. Interesante, me gusta. Pero, y, sin embargo, nos hemos pasado tanto tiempo mirando la bola, intentando adivinar cuál va a ser el futuro. Y lo veíamos todo al revés. El futuro está en una conversación. Y fíjate que antes José Antonio nos hablaba de las conversaciones con los clientes, con los consumidores, ¿verdad? Con los fans de la marca. El futuro está en una declaración. Cuando yo declaro que algo va a pasar, primero lo declaro en una conversación conmigo y después sucede. Es decir, el futuro es algo a construir. El futuro es algo a construir. Vivimos el presente, el aquí y el ahora, pero el futuro se construye. Nos hemos pasado mucho tiempo esperando que el futuro llegue y a ver si se parece a lo que llega. Así es que hacíamos escenario A, escenario B y escenario C. ¿Sí? Pero ahora resulta que incluso ese escenario C, que antes era muy improbable, ahora ha pasado a ser posible y sucede. Así es que la gran pregunta para hacerte es, ¿qué estoy siendo? ¿Constructor o espectador de mi futuro? Os aseguro que alcanza con preguntarle a un colaborador ¿qué vas a elegir estar siendo? ¿Un técnico más o más que un técnico? Alcanza con preguntarle para que ya sepas qué futuro va a generar en su desempeño, en su performance. Si él está comprometido con ser uno más, hará lo que se espera de él. Pero si él se compromete a ser más que un técnico, entonces hablarás con él qué es para ti ser más que un técnico. Y él se estará comprometiendo con un futuro de un desempeño diferencial, diferente, con un valor añadido. Y tú como líder quedarás comprometido en observar y reconocer ese compromiso. Pero para esto alguien tiene que declarar que quiere elegir ser constructor de su futuro. Por tanto, estos serán líderes que inspiren visión, pero no solo que la inspiren, que la co-creen con su equipo y que sean generadores de acción. Una visión sin acción es un sueño. Seguramente todos hemos soñado con situaciones ideales a las que nunca hemos elegido meterle acción y pagar el coste o el peaje de esa acción. Te aseguro, si tienes una visión clara, es que estás listo para ponerte en acción y pagar el peaje del coste del esfuerzo de hacer esto realidad. Por tanto, ese es el tipo de líderes con el que la gente se va a identificar. Pero dejadme que os haga una pregunta. ¿Cuál ha sido para pasar a la parte relacional del líder, cuál ha sido durante años la metáfora que hemos usado para el trabajo en equipo? ¿Os viene una imagen así claramente a la cabeza? Como una imagen del trabajo en equipo. ¡Qué tremenda imagen! Fíjate, os la voy a compartir. No sé si coincidís con ello. Durante años hemos comprado el concepto de la canoa
como un concepto de trabajo en equipo. Nada más lejos del trabajo en equipo. Fíjate, todos reman, supuestamente, porque puedes hacer un poco de playback y no se nota. Todos reman, pero ¿hacia dónde van? Para atrás. O sea que los que están en acción son los únicos que no ven hacia dónde van. Pero no era necesario. ¿Por qué? Ya había uno que lo miraba, que es el líder. Mentira, el jefe. Jefear, gerentotear, es muy sencillo. Eso lo hace cualquiera. Alcanza con que tú mires, no compartas nada y digas ¡ahor! ¡ahor! Y todo remen. ¿Sí? Este ya no es más el modelo. Por suerte, por cierto. Así es que ahora lo hemos cambiado por esto. Esta metáfora es aguas bravas, un río. Pero fíjate cuántas cosas han cambiado. Ahí pongo solamente algunas cuantas. Todos son responsables. Cada uno está 100% en lo que está haciendo. Uno rema para adelante, otro rema para atrás. Pero no hay nadie perdiendo el tiempo diciéndole al de al lado, ¿por qué rimas para atrás? Porque cada uno está absolutamente comprometido en dar el 100%. Fíjate, están alineados en la acción. Parece que cada uno hace una cosa como un caos, pero están absolutamente alineados en que esa barca continúe el rumbo y no dé la vuelta. Hay mucho más conflicto. De hecho, saben que es mucho más peligroso. El contexto actual es un contexto muchísimo más cambiante y arriesgado para todos. Pero entonces, estamos listos para adaptarnos en velocidad, asumir riesgos, nos protegemos, ponemos casco, ponemos chalecos salvavidas. Ya no hay un líder. Aquí hay un liderazgo rotativo. El liderazgo está en la acción, es como un equipo de baloncesto. ¿Quién lidera? Un equipo de fútbol, ¿quién lidera? ¿Luis Suárez? ¿Cavani? ¿El Cebolla? ¿Quién lidera? Probablemente cada uno tiene su espacio de liderazgo, donde juntos suman mucho más que la suma individual de todos. Esto sucede en esta metáfora, porque todos saben que la salvación es en equipo. O todos nos hundimos, o todos nos salvamos. Esto ya no es un tema individual. Dos grandes elementos, por tanto, como conclusión de la nueva metáfora del liderazgo relacional. Compromiso y confianza. Solo me meto a la barca si tengo plena confianza de que todos los que van a subir a la barca están comprometidos con dar el 100%, la mejor versión de ellos. Si no, yo elijo no subirme, elijo subirme en otro lugar. Porque si no, yo sé que mi vida está en riesgo. Así es que los líderes del futuro tendrán que ser líderes capaces de generar contextos de confianza y de compromiso. Fíjate que la confianza es un juicio. O sea, si yo confío en alguien, es porque el juicio o la opinión que yo tengo de ese alguien es que ese alguien es confiable para mí. No me supone una amenaza. Así es que los equipos, los contextos, generan, eligen con quién se vinculan. Esto es el fenómeno de las redes sociales. Tú eliges qué red social para ti es con la que te identificas. Porque para ti es de confianza. Tú decides cuál es la aplicación, la app que te descargas. Y antes de esto, ¿qué has mirado? ¿Qué nivel de confianza te da? ¿Por qué dicen los usuarios? ¿Para qué sirven? Etcétera. ¿Sí? Por tanto, estamos en un mundo donde la confianza y el compromiso es probablemente la base del futuro. A nivel relacional, por tanto, el líder tendrá que tener esas dos grandes competencias. Hablemos del poder. Hablaba José Antonio Vargas del poder de los consumidores, ¿verdad? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a este personaje? Le falta algo, ¿no? La S. Sí, le falta la S. El concepto del poder en el liderazgo también ha evolucionado tremendamente. Hasta ahora, los gerentotes pensaban que el poder es yo tengo el poder porque me lo da la autoridad de la jerarquía. Y si acaso hemos aprendido a delegar poder, ¿verdad? Delegar poder, ¿qué es? Martínez, por favor, haga esto, ¿sí? O fulanito, fulanita, haga esto, por favor. Esto no es más el modelo de poder. El modelo del poder del líder es realmente entender que nada de lo que yo hago en la relación, porque el liderazgo es relación, igual que no hay tíos sin sobrinos, no hay líderes sin liderados. La clave es entender que en la relación del líder con su equipo, la mirada del líder tiene que ser tal que no le quite ni le reste nada del poder que el equipo tiene. Piensa cuántas veces tú le restas poder a tu equipo, porque no confías en él, porque crees que no sabe, porque no le acompañas, porque no le das feedback. Todo esto son maneras de relacionarte en las cuales no le das poder. Piensa, si alguno tenéis hijos, ¿cómo te relacionas con un hijo? Exactamente de este modo.
Tu hijo cuando aprende a andar, él no sabe que tiene la capacidad o el poder de correr, pero tú sí. Así es que tu mirada hacia él es desde ese lugar de empoderamiento tal que le acompañas al equivocarse, al dar sus primeros pasos, porque tú confías en él mucho más que él confía en sí mismo. Esto es una relación absolutamente empoderada, donde nada de lo que tú haces con tu hijo o con tu hija le resta el poder que tiene. Sin embargo, nos vamos a las organizaciones y cuando tenemos el poder lo usamos para nuestro propio beneficio. Así todo el mundo quiere llegar al poder, porque dice, si llego al poder, este no es el concepto que va a haber en el futuro. ¿Sí? Por tanto, fíjate, todos los sistemas precisamente que derivan de las metodologías de Agile Learning tienen por base entender que los equipos están absolutamente empoderados para tomar decisiones, para trabajar desconectados, cada uno, por ejemplo, en no sé cuántos puntos diferentes, y pronto cada día, en unas metodologías de reuniones de 5 minutos, deciden qué es lo que van a hacer hoy, qué han aprendido de ayer, absolutamente comprometidos y empoderados. Y si dicen, yo voy a hacer esto, todo el mundo entiende que esto lo vas a hacer. ¿Sí? Así es que los consumidores les pasará lo mismo. Si creen que tú no les das el poder que ellos saben que tienen, no te elegirán. Así es que esta es la siguiente competencia relacional, líderes empoderadores de verdad. Pero pasemos a una reflexión sutil, una reflexión sobre las generaciones que estamos conviviendo. Porque claro, hemos hablado de un nivel, digamos, personal o individual de los líderes, a un nivel relacional. Pero todo esto sucede en el contexto de la organización. Fijaros que ahora mismo convivimos en las organizaciones esas generaciones que os explico de una forma sencilla a continuación. La generación de los baby boomers, hay muchas teorías sobre esto y no todas se ponen de acuerdo en cómo datan las fechas exactas de cada una de las generaciones. Pero aproximadamente a mí me gusta que sean bloques así casi de 20 en 20 años, que ya digo que algunas hablan del 93, del 92, hay algunas ligeras discrepancias al respecto. ¿Sí? Baby boomers, nacidos más o menos entre el 40 y el 60, la generación X dada la vuelta. Yo me doy la vuelta, soy de esa generación, porque somos los raritos, ¿no? Y ahora estamos conviviendo en las organizaciones con esa generación Y, o los millennials, ¿verdad? Y atención, que vienen los Zetas. Hay más pingüinos, hay muchos más pingüinos, porque esto no es este momento. Con esta visión global, todo esto ha sucedido siempre. Y si no, que eso lo cuenten a las empresas familiares y los problemas que tienen cuando llega la segunda y la tercera generación, ¿verdad? Así es que esta convivencia generacional no es solo de ahora. Lo que pasa es que probablemente los cambios en este momento se producen a una velocidad mucho mayor de lo que se han producido anteriormente. Y esto genera situaciones como las siguientes. Fíjate, para que tengáis más o menos una idea, hoy estoy calculando la edad de cada una, o la horquilla de edad de cada una de esas generaciones en el momento actual. ¿En qué estado están cada una de esas generaciones? Actualmente los baby boomers están siendo prejubilados, a punto de jubilarse, o en situación de salida de las organizaciones. Por tanto, los que están asumiendo a día de hoy el liderazgo organizacional suele ser, en la mayoría de los casos, personas de la generación X, los incomprendidos. Ahora hablamos un poco como ellos. Pero fíjate que los que vienen empujando, y aquí hay muchos de vosotros, que sois los líderes del futuro. Sois la generación Y, los millennials. Estáis llamados a liderar el mundo, no solamente las organizaciones. Porque en este mundo cada vez más global, lo que está pasando en un lugar está pasando de una forma casi similar en el resto del mundo. Así es que sois los potenciales, los high potentials, los que estáis potenciando la masa crítica organizacional y los que estáis generando los grandes cambios, tanto en el consumo como en las formas de trabajar y en las formas de relacionarnos. Pero atención, que la generación Z en estos momentos tiene entre 0 y 16 años. Son niños y adolescentes que están en pleno proceso educativo. Y van a estar captando y aprendiendo lo que van a estar viviendo. Probablemente no podemos predecir cuáles serán sus intereses, pero vamos a ver que si evoluciona tan rápido, seguramente también ellos cambiarán en sus preferencias. Hago un escenario al 2030, hablando de futuro. Iré mucho más allá, sería un futuro ya
mucho más difícil. Así es que me voy al 2030 y ahí os pongo un poco qué edad tendremos cada una de las generaciones para ese momento, el que yo llamo el momento del futuro en esta presentación. Probablemente entonces será la generación Y la que esté liderando, porque por cierto, la generación Y, a pesar de todo, se está incorporando de una forma diferente, eso sí, al mercado laboral, probablemente no ya desde el trabajo dependiente. Lo explico aquí, algunas de estas claves. No me quiero meter en una disertación demasiado sociológica, pero fíjate, ¿cuáles eran los intereses de esta generación baby boomer? Al final querían ahorrar, vivieron momentos muy complicados, muchos momentos de crisis, y por tanto ellos buscaban la seguridad, la certeza. Desde ahí compraban, no alquilaban, ahorraban, buscaban la seguridad, tenían un modelo de familia. Había un modelo de religión, una religión en cada país, en cada cultura y sociedad la suya, pero ese era el modelo predominante con el que todos se sentían cómodos. Un modelo de relación, y el que tenía otro modelo en la cabeza no se atrevía a decirlo ni a hacerlo público, porque iba a ser identificado como alguien rarito y por tanto apartado socialmente en el contexto personal y en el contexto organizacional. Leían libros de papel y siguen leyendo libros de papel. Fíjate, cómo huele el libro, cómo toco el libro. ¿Sí? Pero llegamos a la generación X y entonces empezamos a ponernos siglas. En España nos llamábamos los JASP, J-A-S-P, jóvenes aunque sobradamente preparados. Nos llamábamos chulitos, básicamente. Veníamos con ambición, decíamos que teníamos ambición, no queríamos seguridad, ¿verdad? Así es que nos arriesgábamos, queríamos entrar al mercado laboral antes que nuestros padres. Y eso que nuestros padres solían entrar a los 16 años y trabajaban toda la vida en una empresa. Empezamos a descubrir que esto de toda la vida en una empresa se podía cambiar. Empezamos a estudiar un nivel de estudio superior al de nuestra generación anterior y, por tanto, todos los MBAs, etcétera, proliferaron como grandes elementos de generar inteligencia y cultura, organizacional también. Entonces nos sentíamos mucho más preparados. Pasamos de los aparatos eléctricos al inicio de la tecnología, como hablábamos antes con estos computadores, etcétera, ¿sí? Pero nos interesó durante mucho tiempo la imagen pública y la identidad, tener, porque tener era un signo social de poder. Volvemos al concepto de poder. Y fíjate en las organizaciones, ¿cuántos signos de poder hay? ¿Qué tiene el directorio? ¿Tiene un coche? ¿Cuándo tiene el despacho? Cuanto más alto esté el despacho, más poder. ¿Tienes tarjeta? No, 5 tarjetas. Todo esto eran elementos de poder que hemos jugado con la generación X, porque parecía que importaba. Empezaba a haber diversidad. Somos una generación que ha empezado a tener diversidad de modelos de relación de pareja, diversidad cultural, diversidad sexual, diversidad de religión. Empezaba a haber. Pero fíjate la generación Y, que como digo, sois los líderes del futuro. Ya sois emprendedores. Estáis viendo cómo está el mercado laboral y dices, esto va por otro lado. Vamos a empezar a interconectarnos, vamos a buscar sinergias, vamos a buscar socios, vamos a empezar a asociarnos, vamos a construir, porque parece ser que estos petardos no nos están dejando nada bien colocado. Así es que habrá que ponerse las manos y construir algo diferente, porque esto no sirve y además no nos identificamos con ello. Por tanto, la generación Y son autodidactas. El conocimiento, ya no está en el libro. ¿Dónde está el conocimiento? Al golpe de un clic en el móvil. No es lo importante es estar conectado, porque el conocimiento fluye y además se comparte. En la generación X, otro signo de poder era lo que digo y lo que no digo. Así es que si digo, hasta aquí te puedo leer, porque esto es información reservada. Este era el modelo de poder de los X. Y la Y dice, perdona, si no estás en Google, no existes. ¿Sí? Entonces, Google, ¿sí? Así es que ahora ellos usan la tecnología para todo, para redes sociales, vosotros, quiero decir. Y nosotros estamos diciendo, va a haber que hacerlo porque si nos quedamos fuera demasiado rápido. Y ya no es la tecnología, no, ahora ya es uso de redes sociales para todo, formas de relación, de comunicación a través de estos medios que son así, automáticos, en tiempo real. Así es que ahora ya sois en la generación del e-commerce. ¿Sí? Y desde ahí todas las aplicaciones que te conectan para
vender, comprar primera, segunda mano e incluso cargarte modelos tradicionales, empresariales, organizacionales como los sistemas bancarios, porque ¿ahora qué? Hacemos un crowdfunding, ¿sí? O los hoteles. Bueno, montamos una red como la de Airbnb, que es capaz de generar en un mes muchas más plazas hoteleras que todas las cadenas juntas en 2 años, ¿sí? O sistemas alternativos de transporte como Uber y demás, ¿verdad? Todos estos elementos que están surgiendo es cómo se mueve la generación Y. Por tanto, son consumidores a demanda. De ahí la importancia de que las empresas de marketing estéis entendiendo y personalizando este business to individual que nos compartían antes, porque esta es la clave para que el consumidor se sienta identificado y también elegirá no solamente sus marcas, sino la gente también elegirá sus líderes. La generación Y va a elegir con quién se identifica, va a elegir a quién sigue. Un líder marca visión y después de marcar visión, regala el cómo al equipo, porque está absolutamente empoderado y asume que probablemente el cómo es mucho mejor que sea diseñado entre todos, co-creado. Todo esto serán los líderes que la generación Y elegirá, sin duda. Son mucho más liberales. Ya no es que empiecen a tener diversidad, sino que es que son liberales y se declaran abiertamente liberales. Yo elijo mi modo, nadie me lo impone. Yo elijo mis marcas, yo elijo con quién me relaciono. Y además empezamos a estar preocupados con el medio ambiente y empezamos a estar comprometidos con más cosas que el beneficio individual de grandes fracasos como Enron y demás. Estos modelos, esos valores ya no nos sirven, no los compramos en la generación Y. Por tanto, buscamos identificarnos con otras cosas diferentes. ¿Cómo liderará la generación Y las organizaciones si todo esto es lo que vitalmente les está llamando la atención y con lo que se identifican? Este es el futuro. Con todo esto, no alcanzan las formas de gerentotear, no alcanzan las formas de hacer de jefe. Tú podrás tener el poder de ser la autoridad de tu equipo porque la jerarquía lo dice, pero puede ser que un día mires para atrás y nadie te siga, porque nadie te ha elegido como referente, porque tú no das ejemplo, porque no dices lo que haces, porque no eres transparente, porque no eres coherente. Por tanto, el líder no solo marca visión, sino que además genera un espacio de confianza donde la gente libremente elige hacer lo que tiene que hacer para obtener los resultados, solo desde el compromiso. Y el compromiso, por cierto, no se exige. El compromiso se da. Pero las organizaciones, los X, los hemos pasado el día diciendo es que la gente de hoy en día ya no está comprometida. ¿Sí? ¿Habéis escuchado? Es que los jóvenes de hoy en día ya no están comprometidos. ¿Cómo que no están comprometidos? Por supuesto, pero con otras cosas. Así es que si se comprometen con algo que no eres tú, ¿qué estás haciendo tú mal para que ellos no te elijan o no elijan vincularse contigo? Desde aquí, nuevos elementos organizacionales, una parte, por tanto, de competencias personales, relacionales y unas competencias en la organización. Los líderes tendrán que ser inclusivos, que incluyan y abracen la diferencia. Diversidad, 2 versiones. Así es que si 2 piensan lo mismo, 1 sobra. Los líderes del futuro abrazarán la diversidad porque entenderán que la diversidad, las diferentes versiones, generan diferencias de opiniones, de religiones, de capacidades, etcétera, que son complementarias. Porque no estarán mirando la diferencia, estarán mirando lo complementario. Esto se ve mucho en los fenómenos de fusión. Cuando 2 organizaciones se fusionan, se pasan el día conversando sobre, es que claro, los que eran de A y los que eran de B siguen mirando el pasado y resistiendo al cambio, hasta que la conversación es, señores, si seguimos mirando al pasado, todo nos separa. ¿Qué tal si miramos al futuro, donde todo nos iguala? Esta es la gran conversación a tener en los líderes. Dejemos de mirar las diferencias y lo que nos separa para empezar a mirar el futuro y los compromisos y retos que tenemos compartidos. Y a partir de ahí construyamos el escenario que queremos construir. Pero para eso el líder tendrá que ser generador de vínculos, entendiendo que el vínculo es una elección libre. Redes, sinergias, conexiones.
Comunicador sintético, claro, directo, abierto, transparente. Nos comunicamos en 144 caracteres. Así es que ya no queremos escuchar más estos líderes que se gustan cuando hablan. Tenemos 2 orejas y una boca. ¿Nunca os habéis preguntado para qué? Es para escuchar el doble. Por tanto, queremos líderes que nos escuchen. Por eso, como consumidor, cuando creo que la marca me está escuchando, digo, me gusta, porque me siento protagonista, porque me genera ese espacio de co-creación en el cual siento que no me restan el poder que tengo. Capaces de emocionar y de emocionarse. Antes preguntabais, ¿es tensión o es emoción? Grandísima pregunta. Los seres humanos somos una cadena de pensamiento, emoción y acción. Así es que claro que hay una parte interpretativa, pero eso dispara emociones y las emociones nos llevan a actuar. ¿Qué prefieres? ¿Qué emoción prefieres estar? ¿En la del miedo o en la del coraje? Elige. El erotismo del líder es otra grandísima emoción. Los líderes del futuro serán eróticos, sí, pero no en el plano sexual, en el plano inspirador. Es decir, generadores de entusiasmo, de pasión y de emoción, donde los demás digan sí. Un líder que transmite la visión tiene que ser capaz de despertar el entusiasmo de la gente para que elijan comprometerse con eso. La ilusión es la emoción de la alegría que te permite entrar en el juego, inludos, entrar en el juego de la acción. Además de esto, líderes vulnerables. Ya no sirve el líder que tiene todas las respuestas. Yo ya no me identifico más con ese. Quiero un líder perfectamente imperfecto. Ese es el líder que yo quiero. Es el líder con el que yo puedo empatizar. Si yo miro a alguien y digo, es imperfecto, igual que yo, me puedo identificar con él. Pero si él lo sabe todo y él jamás duda, ¿cómo me voy a identificar con él? Esos líderes ya no funcionan, no van a funcionar jamás. La generación X hemos invertido tiempo y esfuerzo en que no se note en lo que no somos buenos. Y se nos seguía notando. La gente ahora dice, yo no soy bueno en esto, y busco un complementario. Es así de sencillo. Así es que un buen líder se notará. Ayer hablaba yo con Elías Stein y le decía, se nota que eres un buen líder. Él me comentaba, llevo unas semanas fuera y fíjate lo que ha organizado mi equipo. Y yo le decía, Elías, eres un gran líder. No hay mejor síntoma de un buen líder que el líder que desaparece y todo funciona. Porque si el líder tiene que estar presente controlándolo todo, es que no ha empoderado a su equipo. Así es que si el líder desaparece y todo funciona, ese es un gran líder que se ha rodeado de un gran equipo, que por cierto tiene todo el poder de acción. Porque ese líder es vulnerable y permite espacios para aprender de los errores. A partir de ahí generamos sinergias, networking, stakeholders y más persona que se identifique con nuestro proyecto. Un líder que es ejemplo y que es modelo, que es coherente, que hace lo que dice, que cumple sus compromisos. Y por tanto, un líder que está comprometido con algo más que su beneficio y su propio poder o el de su organización. Y un líder que está comprometido con el legado, con el impacto en la sociedad y con cuál va a ser la huella que vamos a dejar en el futuro, porque nosotros en el futuro no vamos a estar. Así es que en el desarrollo de los líderes del futuro tendrán que tener esas 3 grandes patas, una pata personal, una pata relacional y una pata organizacional. Y si no, serás gerente y no serás líder. Por suerte, parece ser que la generación Y se identifica mucho con estas nuevas formas de estar siendo y ya no importa tener, lo que importa es ser. Sin más, y para dejar espacio y tiempo para las preguntas, que seguramente hay unas cuantas, si habéis enviado al WhatsApp, os cuento que esto que traigo, que os comparto, es parte de programas de entrenamiento que hacemos la Escuela Europea de Coaching, tanto al modelo In Company como en abierto. Os traigo aquí como un ejemplo, por ejemplo, dentro de un mes, ahí estaremos en Chile, con programas abiertos diseñados especialmente para líderes que quieren mejorar todas estas capacidades de generar y construir equipos de alto rendimiento, equipos de éxito y equipos de futuro. Si alguno tiene alguna inquietud especial, os estoy dejando allí un mail, info@escuelacoaching.com. Si alguno ponéis en el asunto referencia a ADM Uruguay, nos será más sencillo identificaros.
a vuestra entera disposición para complementaros información. Y termino con una frase, una escena de 30 segundos de una película, Gladiator, donde Russell Crowe, en este momento en el que se iba a enfrentar a algo incierto y desconocido, dice una clave que para mí es el resumen de lo que acabo de compartir en 40 minutos. Y la frase es la siguiente. No sabemos a qué nos enfrentamos, pero es más fácil que sobrevivamos si peleamos juntos. ¿Entendido? Sí, de acuerdo. Muy bien. Manteniéndonos juntos sobreviviremos. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muchas gracias por la exposición. Sentate por ahí. Un poco las preguntas, les recuerdo que pueden mandarlas y todavía lo que tienen los avances de la tecnología. No hace mucho me las traían en papelitos anotadas y había que insistir mucho más para que las escribieran, ¿no? Es verdad. Pero bueno, a través del 092-000-200 pueden mandar preguntas que además me están llegando acá, así que te las podemos hacer en el momento. Hay una muy concreta que yo la quiero hacer un poco más amplia al principio para después ir allí y que tiene que ver con cómo conviven estas generaciones de las que estabas hablando dentro de las distintas organizaciones, ¿no? Que creo que capaz que en esa velocidad que hoy se dan los cambios y que vos mencionabas, es algo mucho más presente en las empresas. Antes, los que somos de la generación X o estamos en el límite ahí entre el X y el Y, entrábamos capaz que todavía con esa cabeza de que íbamos a estar muchos años creciendo en esa empresa y nos fuimos dando cuenta que no. Ahora los más jóvenes ya entran con la cabeza sabiendo que puede ser que no y aún conviven con los más veteranos que estuvieron toda la vida en la empresa. Y a veces se hace difícil compaginar un poco las expectativas de cada uno. Lo que preguntan en concreto es cómo hacer para que los gerentes más veteranos, dicen así, se den cuenta de la importancia que tiene el marketing digital. Ajá. Yo lo amplío un poco más. ¿Qué cosas debe tener en cuenta el de cada generación? En este caso, el que está liderando, que es de generación X, acerca de la generación y cómo convivir en una empresa o en una organización las distintas generaciones. Fantástico, interesantísima pregunta. A ver, mi respuesta a lo que me viene a la cabeza es, estamos hablando de cultura organizacional. Evidentemente, cada organización tiene su cultura. Y claro, dentro de la cultura de la organización, que no es más que un sistema de creencias, hay diferentes culturas de personas que la integran. Y esto es lo que hacen diversas. Lo que pasa es que, claro, hay que entender, la clave es el equilibrio entre abrazar el pasado y también mirar el pasado honrando el pasado. Yo creo que la gran tensión mal solucionada en las organizaciones es que los que vienen con una cultura, con una ambición, tampoco generen espacio como para entender y legitimar que los que han vivido y han aprendido otras cosas también tienen derecho a no entender el nuevo discurso de los jóvenes. Por tanto, si las nuevas generaciones hablan de cosas, pero las antiguas, los que están en la gerencia, tienen miedo o creen que como no lo conocen, porque ante lo desconocido la emoción es el miedo. Esto es así de humano. Por tanto, el que tiene que tomar las decisiones o el que asume la responsabilidad, que es de una generación anterior, desconoce esto porque no es usuario y porque no ha sido nativo de estas nuevas tecnologías. Así es que el gran reto es cómo escuchamos empáticamente a los que tienen, y cuando digo empáticamente es me pongo realmente en su lugar, y soy capaz de explicarle los beneficios para minimizar la sensación de riesgo o de arriesgar el resultado de la organización, porque al final las organizaciones están para sostenerse en el tiempo, no siempre para ganar dinero, pero al menos sí para sostenerse en el tiempo. Así es que el gran reto es cómo las nuevas generaciones explican los beneficios del cambio para que el otro no se resista a cambiar. Yo no me resisto al cambio, me resisto a que me cambien. Y esto le pasa a todos. Ahí un poco también en la cabeza del gerente, y tratando de ponernos en ese lugar, está el hecho de, antes el que estaba más años en una empresa o en una organización o en un cargo, era necesariamente el que más sabía. Hoy no pasa eso, en particular en estas áreas de las que estamos hablando, del marketing, de la comunicación, ¿no? Absolutamente. Donde por formación y por la propia vida hay una integración a estos elementos que es insoslayable entender que
se vinculen de otra manera los jóvenes con las tecnologías, ¿no? Y cómo adaptar eso a la lógica del funcionamiento de la empresa. Absolutamente de acuerdo. Esta es la gran clave. Puntualmente, ¿qué le decís a este que te pregunta cómo convenzo al gerente de la importancia del marketing digital? Lo primero es legitimando el derecho que tiene el gerente general de no entender nada de lo que le estás diciendo. Porque entonces, si no, estás resistiendo al gerente general. Así es que lo primero es decirle, bueno, el gerente general tiene derecho para no entender ni papa de lo que yo digo. Mi reto es convencerle de que esto no arriesga y poner mi compromiso por delante y poner mi puesto a disposición si esto no funciona. Porque tendré que seducir al gerente general, auténticamente seducir, es de convencerle, inspirarle la confianza suficiente para que él se arriesgue a hacer cosas diferentes de las que él cree que funcionan. Por acá también te preguntan también en cuanto a lo que es esa cabeza más de generación Y y del emprendedurismo. ¿Hasta cuándo? Me parece que la pregunta viene de alguien preocupado por talentos que tiene en la empresa, ¿no? ¿Hasta cuándo es posible contenerlos y hasta dónde ellos siempre van a terminar buscando una salida de la organización, buscando su propio emprendimiento? Me encanta. Por suerte hay otra buena noticia. La esclavitud se abolió hace muchos años. Esto es radical. O sea, quiero decir, este gerente que cree, tengo que retener el talento. No, perdona. En recursos humanos nos hemos pasado años diciendo atraer y retener. No, el talento no se retiene. El talento se retiene. En situaciones de crisis vivimos una falsa retención del talento. Como hace mucho frío, como hay mucho desempleo, la gente no se va. Que eso no significa que esté comprometida. Por tanto, se acabó lo de retener el talento. Lo que hace falta, se acabó lo de retener al consumidor. Lo que hace falta es seguir generando, seduciendo y generando espacios para que el otro elija estar. Así es que el que plantea qué hago para retener a la nueva generación, creo que está en un discurso muy viejo, muy añejo. La pregunta es, ¿qué hago yo? ¿Qué hace la organización para seguir haciendo de este lugar el lugar favorito de la gente para trabajar? Porque la gente, además de trabajar, también crece como persona, porque se puede arriesgar y no pasa nada, y porque además encuentra un espacio donde sus relaciones le ayudan a crecer. Y él elige vincularse. Nada diferente con lo que pasa con los clientes y los consumidores. El cliente y el consumidor ya no elige productos, elige servicios, servicios que nos identifica. Claro. Allí me surge también como en ese rol de liderazgo dentro de una empresa, pero de las empresas también con respecto a sus usuarios, ya no llamados clientes ni consumidores, Tal cual. Usuarios. Sí. El proceso de liderazgo necesariamente implica el reconocimiento del otro y en particular en el caso de las empresas, en las redes. Ya no puedo decir yo soy la empresa líder. Tienen que decir otros en las redes, en los comentarios, en las calificaciones, que yo soy la empresa líder. Y no alcanza con que lo digan pocos, porque si lo dicen pocos, todo el mundo entenderá que esos pocos están comprados y pagados por el que quiere generar esa tendencia de opinión. Por tanto, además, necesitamos que esto sea un proceso viral, donde descartando la competencia que hablará mal y nosotros mismos que hablaremos bien, la media sea una media en la cual todo está bien. Pero esto es muy fácil. Yo me voy a hacer un viaje tengo 5 días de vacaciones después de 2 años de intensidad laboral brutal. Me voy a hacer un viaje a Japón, pongamos, es un ejemplo. ¿Cómo hago para no arriesgar en mi decisión? ¿Cómo hago? Quiero minimizar el riesgo de mi decisión. ¿Qué es lo que hago? Acudo a las redes y veo lo que opina la gente de un destino, de un operador turístico, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que sea una red que a mí me da confianza. Entonces, después elijo, hago ese viaje y gracias a que yo he confiado en la opinión general, después, ¿qué voy a hacer? Voy a compartir en las redes porque mi compromiso es hacer lo mismo. Porque si no soy un chupóptero, soy un vampiro que solamente chupo la salvación. No, las nuevas generaciones juegan al mismo juego. No es el juego de tú pierdes y yo gano. Es un juego de ganar-ganar, donde yo confío en una red y me identifico con ella y me comprometo a alimentarla jugando un juego de que todos ganamos. Este es el juego del futuro. Y con esto estamos minimizando la toma de decisiones y, por tanto, arriesgando muy poco. Esto es absolutamente ganador. Es el juego de la confianza y el compromiso, no es otro juego. Fernando Vargas Sánchez, señores, pasó por este Marketing Day. Muchísimas gracias. Un placer. Les pido un aplauso, fuerza además, porque no debía ser lo habitual en las canchas de fútbol, ¿no? Sí, no. Muchas gracias, un placer.